Vamos a los comentarios. Bueno, los comentarios newtonianos, alguien dijo que eran los comentarios reaccionarios, pero no reaccionario, quiere decir lo contrario a revolucionario, a progresista, ¿no? A regresivistas. Gracias a Ricardo Nayola Picasso, por cierto, por el superchat. Y Led Zeppelin, no Beatles, sin duda los Beatles, no, por favor. Led Zeppelin son los que siguieron, ¿no? En el año 70 se deshacen los Beatles y aparece Led Zeppelin, muy bien. Pero, bueno, los comentarios, y vamos a esperar a que me pueda yo mover hasta donde tengo los comentarios en el teleprompter, porque tenía yo lo de China, que llevo mucho tiempo queriendo hablar de la ¿cómo se llama? De la censura en China, pero en fin, vamos a ver. Y dice en los comentarios de hoy, Rafael Rafael Poncellanes, 8484. Los cubanos ahora que de verdad tienen el bloqueo, están muy contentos soportando las penurias de porque están súper esperanzados en que Trump finalmente los liberará de esta pesadilla de dictadura inepta, inoperante y fracasada que ha secuestrado al pueblo de Cuba por 67 años. Le digo lo mismo que dije hace un momento, viendo lo que pasó en Venezuela y lo que ha dicho que va a pasar en Irán, cuando dijo, gobernaré Irán con el ayatolá, el que toque, olvídalo. Va a poner a cualquiera del actual buró político del Partido Comunista para que haga lo mismo que han hecho hasta ahora, pero sirviendo a Trump. A Trump no le interesa el pueblo de nadie, le interesa a él. Y si Cuba le promete hacer una estatua de oro de él de 5 metros de alto, hará lo que quieran. Bien. Luego me pregunta Gabo Herrera, ¿qué opina del índice del desarrollo humano? Siempre me ha llamado la atención que tradicionalmente Cuba sale en buenos puestos, y es cierto. Porque los baremos del índice de desarrollo humano, que es algo que creo que inventó Amartya Sen, el premio Nobel de los microcréditos, es que lo único que mide son esperanza de vida, los años promedio de escolaridad en mayores de 25 años, los años esperados de escolaridad para los niños de hoy y el ingreso del Producto Interno Bruto per cápita. Basta tener educación obligatoria para que México tenga un índice de desarrollo humano mayor que el de Cuba incluso, pero no tiene mayor significado, porque no contempla datos de salud, de alimentación, de agua potable, de electricidad, de acceso a Internet, de ingreso disponible, ni nada así. Y los datos de Cuba, sobre todo los del Producto Interno Bruto, así como los de escolaridad y esperanza de vida, los del gobierno cubano. No hay fuentes independientes que corroboren que sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor esperanza de vida, que lo fue. Pero no hay forma de verificarlo porque nadie puede entrar a hacer estudios sociológicos a Cuba. Entonces, pues es como si me preguntan quién es el mejor guitarrista de por aquí, diré que yo, ¿no? Aunque toque yo muy mal, toco muy mal. Carlos Portal Rodríguez, 7438, dice, me parece un poco injusto reducir todo el papel de la flotilla a la publicidad de iglesias u otros. No dice eso. Es de esas cosas que la gente se saca de la manga y dice, ay, tú dijiste esto. No, no lo dije nunca. Es esto más pequeño porque le estoy dando demasiada importancia. No. Entonces dice, es algo simbólico, que es lo que dije, y aunque se diesen posiciones torpes, oportunistas o ingenuas, no hay mala fe. En algunos casos sí la hay. Tus críticas convergen con la ultraderecha deseosa de ridiculizar cualquier movimiento social. Uy. Con fakes si hace falta. Aquí no hay fakes, yo no usé fakes. Igual que hicieron con la flotilla de Gaza. Otro postureo. Pese a que se cometiesen errores, gestos como este revelan que la solidaridad internacional todavía existe y no entiendo el interés en desacreditarla. No sé, yo ya sabía que la solidaridad internacional existía y no está en manos de esos mamarrachos, ¿eh? Pero eso sí, más me preocupa la pasividad y el silencio del gobierno español ante el asedio trumpista a Cuba. ¿Cuál asedio? Impropio de un Sánchez que se quiere erigir como némesis de Trump. ¿Sánchez quiere eso? ¿Tú cómo lo sabes? Yo de telépatas estoy hasta acá, porque no hay muchos telépatas en este. 1.
No reduje todo el papel de la flotilla a la publicidad. Empiezas, no me sorprende, con una mentira. Hay mala fe en quienes saben que están defendiendo un régimen que ha victimizado al pueblo cubano durante décadas. Lo saben y se hacen los que no ven y no saben. Bien, con esa posición, durante décadas se defendieron todas las barbaridades de la Unión Soviética. No hay que darles al enemigo, no hay que aceptar si algo que señalan los enemigos del comunismo es cierto. No. Hay que callar las purgas, el terror rojo, los gulags, el holodomor, la masacre de los kazajos, los tanques en Hungría y Checoslovaquia, el financiamiento de las guerrillas, los presos políticos, los asesinatos y torturas de la KGB. Al final te vuelves cómplice de la peor mierda para mantener la pureza ideológica. Y para ese momento ya tu pureza ideológica no vale nada, es un cascarón vacío, porque has renunciado a lo que sostiene toda idea razonable, que son los principios. Si algunas críticas de la ultraderecha son razonables, es obligación de la izquierda hacerlas propias, al tiempo que se denuncia todo lo repugnante de la ultraderecha. Y esto lo agrego ahora, también que muchas críticas de la ultraderecha son de mala fe, aunque tengan razón. Entonces señalas, tienen razón, pero lo están haciendo por el motivo incorrecto. Están atacando, por ejemplo, la hormonación de menores, pero con el motivo incorrecto, por su odio a los trans y no por la defensa de los menores. Sí, pero no puedes decir, no puedes hacerte cómplice de atrocidades, porque hoy no vayan a decir que me pongo la misma pasta de dientes, el mismo dentífrico de la ultraderecha. No me jodas. Tengo muchos amigos cubanos como para hacerle eso a Cuba. Y a lo que iba el video que rehuiste, porque a lo que iba el video no es a nada de esto. La solidaridad internacional con los vagos, corruptos, explotadores y autoritarios del Politburó del Partido Comunista Cubano no tiene ningún valor. Es complicidad para seguir jodiendo a los cubanos. ¿Qué es lo que hará Trump cuando elija a algunos de ese mismo Politburó para que entreguen a Díaz-Canel y sigan jodiendo a los cubanos, pero ahora con Trump de jefe? Bonita flotilla. Esto trajo muchos problemas. Lo que dije del picante, todo lo entendieron mal. Se subieron al acelere. Yo dije, cuando alguien no puede comer sin picante, tiene un problema. Y hay gente que hace ridículos por ponerle picante a comidas que quizás podría disfrutar sin picante. Ah, no. Es que a Mauricio no le gusta el picante y quiere que los demás dejen de comer picante y yo. No me acuerdo de haber dicho eso, pero bueno. Que no te guste, dice Marco Antonio F2EM. Que no te guste está perfecto. Te dije que no me gustara. Me gusta. Pues sí, las mejores alitas de pollo que se hacen en esta ciudad las hace el McDonald's y son bastante picantes. Para mí lo suficiente. Para alguien que come mucho picante no será suficiente. Pero decir que es un problema comer picante, no dije eso. Ahí no estoy de acuerdo, amigo. Es una de las cosas que nos identifica como mexicanos. Digo, a ver, que en solo 2 líneas hay un montón de tontería. 1, no dije que te guste el picante sea un problema. El problema es cuando te has limitado tanto que no puedes disfrutar nada sin picante, que has cerrado tu mundo a una experiencia. Y es un problema para ti, claro, porque te ciegas a todo un mundo gastronómico. 2, si eso identifica a los mexicanos y no su cultura, su pintura, su música, sus avances sociales en las constituciones del 24, del 57, del 17, la amabilidad y solidaridad de su gente, su capacidad de trabajo duro. ¿Qué visión tan pinche de la mexicanidad tienes, man? Ni aquí en España me he encontrado a nadie que vea tan pequeñita la mexicanidad como, ¿qué son los mexicanos? Son tipos que comen picante. Jodas. 3, por supuesto, con eso acabas de decir que yo y todos los mexicanos que podemos disfrutar de alimentos de todo el mundo sin picante, no somos mexicanos. ¡Qué huevos tan azules, camarada! No se lo tomen a mal, ¿eh? Daniel Benítez, 4355, dice, sé que es rara la pregunta, pero ¿usted qué piensa de los abogados y de la abogacía como profesión? Me genera curiosidad su opinión, ya que aparte de ser un estudiante de Derecho, emoji de risa, siento que se nos percibe de forma muy poco favorable. Y me da la impresión de que él es de México. Y le digo, creo que se percibe de forma poco favorable en México, concretamente por la degradación del sistema de justicia y porque el gobierno priista fue de licenciados en Derecho, que hacían todo menos hacer de abogados.
Licenciado en Derecho y abogado son dos cosas distintas. El abogado es el que practica la abogacía, el licenciado en Derecho es el que tiene el titulito, la cartulina. Pero en el resto del mundo se entiende que la abogacía es una de las profesiones esenciales para garantizar los derechos de todas las personas. Es esencial tener a alguien que sepa de leyes y que tenga la capacidad de defender tus intereses sin que tú tengas que estudiar leyes. Entonces yo lo tengo en altísima estima, tengo grandes amigos abogados, tengo una pareja que es abogada o licenciada en Derecho ahora, y así sucesivamente. Pero vamos, siento que no tiene nada de particular, salvo que en México ha tenido mala imagen por eso, pero no creo que eso tenga que marcar la realidad. Y ahora estamos en el premio Elton. Dice Ejecatl que en náhuatl quiere decir el dios del viento, Ejecatl quiere decir viento o es el dios del viento, y habla desde la ignorancia más patética de la eutanasia de Noelia. Y dice, más que eutanasia se parece más a un suicidio asistido. No. ¿En qué se diferencia este caso de los otros cientos de casos de intentos de suicidios? De que tiene un marco legal. ¿Se intentó todo? Sí. ¿No se estaba recuperando poco a poco de la paraplegia? No. ¿Se le otorgó la muerte digna porque es imposible otorgarle una vida digna? La mala hostia es avergonzosa, ¿eh? Y también me pregunto si esto no hará un efecto llamada en la gente con problemas psicológicos a tomar esa vía con más facilidad. Y ahora ayudada por el Estado mismo, esta ley ya tiene su tiempo, ¿eh? Lo digo por el efecto que esta noticia tuvo en mí, porque yo tuve varios intentos de suicidio. En esos momentos mi deseo, mi decisión era desaparecer, pero ahora ya no. En serio, no se podía hacer ya nada más. Lamentablemente ya no lo podemos saber porque ella ya no está con nosotros. Sí, que es exactamente lo que ella quería. No sé, porque igual hay que respetar cuando la gente quiere hacer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, le dije, mira, yo realmente alucino con quienes opinan sin tener la más mínima idea de cómo se manejan estos casos, qué protocolos se siguen, qué requisitos se deben de cumplir por ley. Prefieren hacer una interpretación de mala fe y quedarse tan anchos. Noelia estuvo a cargo de uno de los mejores sistemas de salud del puto mundo, que es el español, tanto en cuestión de salud mental como en cuestión de salud física. Recibió atención para neurohabilitarse. 4 meses. El alta no se la dieron sino hasta 4 meses después. Su petición de eutanasia no se aceptó a consideración siquiera durante 1 año mientras se sometía a tratamiento. Cuando después de todo esto, ella sufre sus intentos de suicidio, se trata, tiene neurorehabilitación hasta los 4 meses. Luego su sufrimiento es tal que llega a querer pedir la eutanasia y no se admite la petición durante 1 año y se le exige que se someta a un tratamiento. Cuando finalmente se admitió a trámite la petición, su caso fue valorado por 32 especialistas, tanto jurídicos como psicológicos y médicos. Esto dio lugar a 13 informes técnicos a lo largo de 2 largos años. Estos informes fueron valorados durante meses por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Autónoma que concede o no la eutanasia, que está formada por 19 profesionales de la salud mental, de la salud mental y de la salud física, que finalmente decidieron conceder la petición. El caso tomó 3 años y medio. El Estado no tiene nada que ver ahí y menos se la mató, como dicen los fascistas. De paso, es mentira que haya sido violada por inmigrantes ilegales. Ese fue un invento de la ultraderecha racista y nazi que no tiene problema en inventar mentiras, ya lo sabemos. Se le otorgó lo que pedía en ejercicio de su derecho a decidir sobre su vida, luego de valorar todos los aspectos físicos y psicológicos, luego de tener claro que no está queriendo terminar su vida por una depresión,
sino por el dolor que efectivamente está sufriendo, psicológico y físico. Pero esto no les gusta a los fanáticos religiosos. Y sobre todo, ¿sabes qué? No les gusta cuando se trata de mujeres. Las mujeres no deben decidir sobre sí mismas. Si en vez de ser Noelia Rodríguez hubiera sido Pepe Pérez, no estarían arrancándose el tanga. Miserables. Ustedes perdonarán. Jesús Omar, mira, esto es tocayo de mi hijo. Ojeda Chávez. Mauricio, ¿qué opinas del socialismo de mercado? China y Vietnam son socialismo de mercado o capitalismo de Estado. Mira, son dictaduras autoritarias con capitalismo de Estado. Se parecen más al fascismo con su idea corporativista que al comunismo bolchevique. Y por supuesto, que a la socialdemocracia. Yo, mientras no haya libertad de expresión y sindicatos independientes en China y en Vietnam, no los puedo apoyar. En China hay un solo sindicato, perteneces a él por cojones. Si estás en Shanghái, trabajas en una de las empresas, te exigen que trabajes horas extras y no te las pagan, te callas y las trabajas. Te callas y las trabajas. Porque no tienes una forma de defenderte ante el patrón, que es amigo del poder político y probablemente está incluso en el Comité Central del Partido Comunista Chino. El dueño de la empresa en la que te están explotando en Shanghái. Eso no es socialismo en ningún lado. Luego, bueno, estos nunca faltan, pero bueno, cuando están por aquí hay que saludarlos. Yerkos 7396. ¿Cuándo debatirás con Roxana Kramer? Empiezo por el principio. Sé poco de Roxana Kramer, pero bueno, no soy ni público de ella, ni mucho menos. Sé que tiene cierta relevancia en YouTube y me parece muy bien. Sé que toca un montón de temas, sé que no es una mujer de derecha, me parece muy bien y ya, no sé mucho más. Pero, bueno, ¿cuándo debatirás con Roxana Kramer? Cuando alguien me ofrezca un debate con ella, estableciendo las reglas del mismo, si se van a usar las Lincoln Douglas o las Coolidge o cuáles son las reglas, porque los debates tienen reglas. No es una discusión, tienen reglas. ¿Qué tema específico se va a debatir? No se pelea uno sobre todo, se debate sobre un tema. ¿Qué tema? ¿Dios existe o no existe? ¿Izquierda o derecha? ¿Sindicatos o no sindicatos? Se debaten temas que se resuelvan en un sí o no. ¿Ok? Y entonces la gente y los jurados pueden decidir si ganó el del sí o ganó el del no. Bueno. El tema específico, pues, que se va a debatir, dónde se va a llevar a cabo el debate y que esa persona que lo propone pague el espacio donde se va a llevar a cabo el debate, los viajes de ambas personas, los hospedajes, los alimentos y los honorarios del caso. Pues si me voy una semana no sé, a Filipinas a debatir con Roxana Kramer, pues va a ser días que no puedo hacer mi trabajo y por lo tanto necesito yo recuperar los ganancias perdidas, ¿no? Cuando tengas todo eso ya me lo pienso. No estoy diciendo que lo acepte, estoy diciendo que lo pienso. Luego le dije, mira, debo decir que sé poco de ella, no sé qué quieres que debata, porque las redes, cuando un anónimo propone un debate, en realidad quiere una discusión, una bronca, un enfrentamiento a gritos, y yo no hago nada de eso. Ni tengo nada en contra de ella, insisto, no la conozco. Y luego tenemos a uno que estuvo a esto del premio Belton. Hablaba yo de la necia filosófica de los que desean. Tenemos que convencer a Mauricio del valor de la filosofía. Y dice Simón J. Paladinos, supongo que es como los ateos intentando convencer a los creyentes. LOL. Para empezar, el LOL ya es un poco antiguito, Pero bueno, laughing out loud. Pero dice, le pregunto, ¿de dónde sacas que los ateos intentan convencer de algo a los creyentes? Eso nunca lo he visto. Yo nunca he ido al canal de un chiflado religioso a convencerlo de nada. Son los chiflados religiosos los que vienen aquí. ¿Ok? Y luego Omar Garzón, 9567, dice, Longobardi dice en su canal, según sus fuentes, que Irán está muy cerca de tenerla, la bomba atómica, no nuclear, atómica. Son diferentes, la nuclear es de fusión, es la bomba de hidrógeno, y la atómica es de fisión, es la de uranio-plutonio. Yo no sé quién es Longobardi. Vi por ahí que creo que es un periodista argentino,
Pero digo, mira, precisamente porque es argentino lo que comenté, digo, seguramente este Longobardi tiene una fuente que es mejor que la inteligencia estadounidense. O es un chanta, ve tú a saber, yo no lo sé. Pero la inteligencia estadounidense dice que no estaban cerca de tener una bomba atómica, entre otras cosas porque su uranio enriquecido está escondido abajo de una montaña que fue la que se bombardeó en junio del año pasado. Finalmente, Alejandro Termine, 3603, dice: creo que el budismo en principio no se opone a la teoría de la evolución. Está dentro de las combinaciones posibles de la ley de causa y efecto, que es el centro de la práctica del budismo. Y no es la ley de causa y efecto el centro de la práctica, pero no vamos a meternos en eso ahora. Pero sí le dije una cosa. El budismo dice que el cambio lo produce el karma, no la recombinación genética, ni las mutaciones, ni el azar. O sea, que sí se opone a la teoría de la evolución como está establecida. Cómo se desarrolla el cambio de las especies no es por la teoría de la evolución, no es por la recombinación genética, no es por la variación natural de las especies, no es por las mutaciones, es por el karma. Así que, pues se contradice bastante.